En el año 81 después de Cristo, el emperador Domiciano mandó construir en Roma un arco de mármol para celebrar algo que consideraba una victoria gloriosa, la destrucción total de Jerusalén, ocurrida apenas 11 años antes bajo el mando de su hermano Tito. Nunca imaginó que, 2000 años después, ese mismo monumento terminaría siendo una de las pruebas más contundentes de que las palabras de un carpintero galileo, al que Roma había crucificado, se habían cumplido exactamente como él las había anunciado. Ese es el patrón que vamos a seguir en este vídeo: objetos fabricados por los propios enemigos de la fe cristiana y judía, sin ninguna intención de confirmar absolutamente nada, que terminaron siendo, sin saberlo, algunas de las pruebas más sólidas de que la Biblia describe hechos reales, con nombres, fechas y lugares verificables. Ya hemos hablado antes de descubrimientos como la estela de Tel Dan o el cilindro de Ciro. Hoy vamos a un terreno distinto, 5 objetos menos conocidos, pero igual de reveladores, fabricados por soldados romanos, escribas asirios, adolescentes, burlones y funcionarios babilónicos, que sin querer dejaron grabada la confirmación de lo que intentaban negar, ridiculizar o simplemente presumir como una victoria más. Quédate hasta el final, porque el último de estos objetos conecta una fecha exacta del calendario babilónico, convertible al calendario que usamos hoy sin ningún margen de error, con un versículo que muchos consideran simple leyenda. Empecemos en Roma, en lo más alto de la Vía Sacra, la avenida que atraviesa el Foro Romano. Ahí sigue en pie, después de 19 siglos, un arco de mármol que millones de turistas fotografían cada año sin saber lo que realmente representa lo que se ve tallado en su interior. A diferencia de casi todo lo que vamos a ver hoy, este monumento nunca tuvo que ser desenterrado, nunca estuvo perdido bajo capas de tierra ni olvidado en un almacén, siempre estuvo a plena vista de todos, en el corazón mismo de la ciudad más visitada de la antigüedad. En su relieve interior aparecen soldados romanos marchando en procesión, cargando el botín arrancado del segundo templo de Jerusalén, el candelabro dorado de 7 brazos, la mesa del pan sagrado, las trompetas de plata usadas en las ceremonias del templo. El historiador judío Flavio Josefo presenció esa misma procesión con sus propios ojos en el año 71 y describió los tesoros pasando frente a la multitud congregada en las calles de Roma. El relieve congela ese día exacto en piedra, y es la única representación contemporánea que existe de esos tesoros del templo, con un candelabro tallado que coincide punto por punto con la descripción del libro de Éxodo, 7 brazos de oro martillado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés siglos antes de que ese templo siquiera existiera. 40 años antes de esa destrucción, el templo de Herodes era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, con muros monumentales y piedras tan descomunales que ningún visitante podía evitar quedarse maravillado. Los propios discípulos se lo señalaron a Jesús admirados por su tamaño, y él les respondió con una frase que en ese momento debió sonar casi absurda para cualquiera que escuchara: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Evangelio de Lucas añade que Jesús lloró sobre la ciudad al anunciarlo, previendo el sufrimiento que se avecinaba. En el año 70, apenas unas décadas después, las legiones de Tito cumplieron esa profecía casi al pie de la letra, arrasando el templo hasta dejarlo prácticamente irreconocible. Al tallar ese mármol para presumir su victoria, Roma dejó grabada, sin saberlo, la prueba física de que aquella profecía se había cumplido exactamente como se había dicho generaciones antes. La evidencia no la conservó la Iglesia, la conservó el propio imperio que quería alardear eternamente de su triunfo militar. Hay todavía un misterio sin resolver alrededor de este monumento. El candelabro dorado original pasó un tiempo exhibido en el Templo de la Paz que Vespasiano construyó en Roma como museo de guerra, y después su rastro se pierde por completo de los registros históricos. Algunos investigadores apuntan al saqueo vándalo de la ciudad en el año 455, otros especulan que terminó en Constantinopla, pero nada se ha confirmado hasta el día de hoy. Durante 1900 años, los judíos de Roma se negaron sistemáticamente a caminar bajo ese arco, porque cruzarlo significaba pasar simbólicamente bajo el monumento a su propia derrota nacional. En 1948, con la fundación del Estado de Israel,
la comunidad judía de Roma lo cruzó por primera vez en la dirección contraria, como un gesto de regreso a casa después de casi 2 milenios. Y apenas un año después, cuando Israel adoptó su emblema nacional, el candelabro que aparece en su escudo se copió directamente de ese mismo relieve romano tallado para humillarlos. El segundo objeto no está en Roma, sino en Nínive, la capital asiria, en el norte del actual Irak, a cientos de kilómetros de distancia de cualquier territorio bíblico. Ahí, dentro del palacio del rey Sennacherib, un explorador británico encontró en 1845 una sala entera dedicada a una sola batalla, colocada exactamente donde cualquier visitante importante la vería de inmediato al entrar, el asedio a la ciudad judía de Laquis en el año 701 a.C. Los paneles de piedra suman decenas de metros de una narración continua, prácticamente una película tallada en relieve, rampas de asedio subiendo hacia el muro, arietes golpeando la ciudad sin descanso, arqueros disparando desde posiciones elevadas, prisioneros judíos empalados como advertencia, familias enteras deportadas en carretas rumbo al exilio, y al final de toda la secuencia, Sennacherib sentado en su trono recibiendo personalmente el botín de guerra. La inscripción cuneiforme sobre su cabeza lo dice sin ningún rodeo: Rey del mundo, Rey de Asiria, sentado en su trono mientras el botín de Laquis desfilaba ante él. Es exactamente la misma campaña que describe la Biblia: el rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Pero Laquis guardaba un segundo hallazgo, todavía más íntimo y personal que cualquier relieve real. En 1935, un arqueólogo excavando la puerta de la ciudad encontró 18 fragmentos de cerámica que en la antigüedad se usaban como una especie de papel barato para mensajes cortos, con textos militares escritos a mano en hebreo apenas unos días antes de que Babilonia destruyera completamente la ciudad en el año 587 a.C. Se conservaron precisamente porque el mismo incendio final que arrasó la ciudad horneó accidentalmente esas piezas de barro crudo y preservó sus últimas palabras para siempre, en lugar de destruirlas. En una de ellas, un soldado escribe con evidente urgencia que están observando las señales de fuego de Laquis, pero que ya no pueden ver las de Azeca, la ciudad fortificada vecina. En la oscuridad de esas noches finales, las fortalezas de Judá se comunicaban entre sí mediante hogueras nocturnas, mientras se viera una llama a la distancia, esa ciudad seguía en pie y con vida. Azeca había desaparecido por completo de la vista, señal de que acababa de caer, y ya no quedaba nadie con vida para encender su fuego de aviso. La Biblia registra ese mismo instante exacto de la historia, cuando solo quedaban en pie Laquis y Azeca entre todas las ciudades fortificadas de Judá. Ese pequeño fragmento de cerámica capta el momento preciso en que esa lista pasó de 3 ciudades a 2, en tiempo real, escrito por un soldado que probablemente no sabía si él mismo sobreviviría para contarlo después. El tercer objeto no viene de un rey ni de un ejército, sino de la burla cruel de un adolescente contra otro. Bajo los palacios imperiales del Monte Palatino, en Roma, existía una escuela donde se entrenaba a jóvenes esclavos que servirían más adelante en la corte imperial, aprendiendo protocolo y tareas administrativas. Y en una pared de esos corredores de servicio, lejos de cualquier ojo importante, apareció la imagen más antigua que existe de la crucifixión de Jesús en toda la historia del arte. En 1857, al retirar capas de yeso acumuladas sobre un muro durante excavaciones, salió a la luz un dibujo tosco, rasguñado apresuradamente con la punta de un clavo alrededor del año 200, que muestra una figura con cuerpo humano y cabeza de burro, clavada en una cruz en una posición claramente de sufrimiento. A su lado, un joven levanta la mano en un gesto inequívoco de adoración, y debajo, escrita en griego con letras torpes, una frase burlona que se traduce como que ese joven adora a su Dios. Es, sin ambigüedad alguna, una burla, un compañero de escuela ridiculizando públicamente a un esclavo cristiano frente a los demás. Los romanos de la época ya difundían esa calumnia específica contra los cristianos, acusándolos de adorar en secreto a un dios con cabeza de burro, y el propio historiador romano Tácito registró por escrito esa misma calumnia, mostrando que era una acusación bastante extendida en ese momento.
Lo que hace especial este grafito, más allá de su antigüedad, es precisamente su torpeza evidente. El griego está mal escrito, con errores gramaticales que delatan a su autor. No es la obra de un escriba educado preparando propaganda religiosa oficial contra el cristianismo, es la burla espontánea e improvisada de un adolescente contra otro adolescente, algo casi banal en su origen. Y sin darse cuenta de la trascendencia de lo que estaba haciendo, ese joven anónimo dejó grabada la prueba de que décadas enteras antes del reinado de Constantino, esclavos cristianos de la clase social más baja ya adoraban abiertamente a un Jesús divino y crucificado, lo suficiente como para que sus compañeros lo supieran y se burlaran de ello. Los historiadores llaman a este tipo de hallazgo evidencia hostil, y cuando tu propio enemigo confirma tu historia sin ninguna intención de hacerlo, esa confirmación vale doble, porque nadie puede acusar razonablemente al autor de haber inventado la fe que estaba ridiculizando en ese mismo momento. El cuarto objeto nos lleva al desierto, al noreste de la península del Sinaí, sobre las rutas de caravanas que durante siglos conectaban Gaza con Edom, un territorio tan árido y remoto que pocos turistas lo visitan incluso hoy en día. En 1975 se excavaron ahí las ruinas de un caravasar del siglo VIII a.C., una posada fortificada donde soldados y comerciantes se detenían a descansar y reabastecerse de agua en medio de la nada absoluta. Ahí aparecieron dos enormes tinajas de almacenamiento cubiertas de bendiciones escritas a mano en hebreo antiguo por viajeros y soldados que pasaban por ahí, junto a dibujos toscos de figuras que probablemente acompañaban esas mismas inscripciones. Cuando esas bendiciones finalmente se tradujeron, estalló un escándalo académico que dio la vuelta al mundo entero. Una de ellas decía, «Te bendigo por Yahvé de Samaria y su Asherá», otra, «por Yahvé de Timón y su Asherá». Asherá era la diosa cananea de la fertilidad, adorada ampliamente en todo el cercano Oriente Antiguo. Los titulares de prensa corrieron de inmediato a la conclusión más escandalosa y vendible posible, que el Dios de Israel tenía esposa, que los propios israelitas mezclaban abiertamente al Dios de la Biblia con una diosa pagana en su vida cotidiana. Para muchos críticos de la época, esto parecía el golpe final y definitivo contra la credibilidad de las Escrituras, la prueba de que el monoteísmo bíblico era en realidad una invención tardía. Pero si se lee con más cuidado, es exactamente lo contrario, es precisamente lo que la propia Biblia dice una y otra vez que estaba ocurriendo en ese periodo. Durante 4 siglos completos, los profetas denunciaron esa mezcla exacta, tomar el nombre del Dios de Israel y combinarlo con culto pagano, un fenómeno que los estudiosos llaman sincretismo. El libro de Deuteronomio ya lo había prohibido explícitamente por nombre, y el libro de Reyes acusa directamente a Israel de haberlo hecho de todas formas, a pesar de la prohibición. Jeremías, Oseas y Elías clamaron contra esa misma apostasía religiosa una y otra vez a lo largo de sus ministerios, y durante mucho tiempo muchos lectores modernos asumieron que los profetas simplemente exageraban para causar efecto retórico. Estas tinajas de barro, escritas por gente común sin ninguna intención teológica, prueban que la herejía denunciada por los profetas no era una exageración literaria, era completamente literal, tenía un nombre concreto y verificable, y la gente común la escribía sin ningún reparo aparente en sus bendiciones cotidianas de viaje. El quinto y último objeto de este recorrido estuvo perdido a plena vista durante casi 70 años, guardado sin que nadie sospechara su verdadero valor. En 1887, el Museo Británico compró a un comerciante de antigüedades una tablilla de arcilla horneada, catalogada apenas con un simple número de inventario administrativo, sin ninguna nota especial que sugiriera su importancia. Nadie la tradujo en ese momento. Se quedó guardada en los depósitos del museo, acumulando polvo entre miles de otras piezas similares, hasta 1956, cuando un asiriólogo finalmente se tomó el tiempo de leer su escritura cuneiforme completa y descubrió que tenía en sus manos nada menos que la crónica oficial de la corte babilónica, el registro seco, militar y burocrático de las campañas de Nabucodonosor, documentadas año por año sin ningún adorno literario. Y ahí, entre líneas de lenguaje puramente administrativo, estaba Jerusalén. El texto dice que en el 7º año de su reinado, en el mes de Kislev,
El rey de Babilonia reunió sus tropas, marchó contra la ciudad de Judá, y en el segundo día del mes de Adar capturó la ciudad y apresó al rey, nombrando en su lugar a uno de su propia elección, y recibiendo un pesado tributo antes de enviarlo todo de regreso a Babilonia. Es, prácticamente punto por punto, exactamente lo que registra el segundo libro de Reyes. Nabucodonosor sitió Jerusalén, capturó al joven rey Joaquim, lo deportó junto con los tesoros del templo, y colocó en el trono a un rey títere de su conveniencia. Pero hay un detalle adicional que convierte esta tablilla en algo casi único dentro de toda la historia antigua conocida. Los babilonios usaban un calendario lunar de una precisión astronómica notable, y ese segundo día del mes de Adar puede convertirse directamente a nuestro calendario moderno sin ningún margen de error, el 16 de marzo del año 597 a.C. Un episodio bíblico anclado a un día exacto y verificable del registro oficial del propio enemigo, algo que casi nunca existe en ninguna otra parte de la historia del mundo antiguo, donde la mayoría de las fechas se manejan con márgenes de años o incluso décadas. Y Babilonia guardaba todavía un segundo documento, mucho más íntimo y personal que cualquier crónica militar. En excavaciones realizadas cerca de la puerta de Istar aparecieron tablillas administrativas cotidianas, listas diarias de raciones del imperio, registros de bodega prácticamente aburridos en su naturaleza, y en una de ellas, un funcionario anónimo anotó sin darle mayor importancia la entrega rutinaria de aceite de sésamo a un prisionero de alto rango, identificado explícitamente como el rey de la tierra de Judá y sus 5 hijos. El rey cautivo, alimentado directamente de las bodegas oficiales de Babilonia, exactamente como termina el propio libro de Reyes describiéndolo, liberado finalmente de su celda después de años de cautiverio, comiendo continuamente ante el rey todos los días de su vida hasta su muerte. 5 objetos, 5 fabricantes que jamás quisieron ayudar a confirmar la Biblia, un emperador romano presumiendo una masacre, un rey asirio jactándose de un asedio brutal, un adolescente burlándose de un esclavo compañero suyo, viajeros anónimos escribiendo bendiciones sincréticas en medio de un desierto, y un escriba babilónico llevando la contabilidad fría y burocrática de un imperio. Ninguno de ellos tenía la más mínima intención de dejarle algo a la fe que despreciaban, ignoraban o simplemente no les importaba en absoluto. Y sin embargo, cada uno de ellos, sin saberlo, dejó grabada una pieza más del mismo rompecabezas, nombres, fechas, lugares y sucesos que coinciden, una y otra vez, con lo que ya estaba escrito siglos antes en las páginas de la Biblia, mucho antes de que ellos mismos nacieran. Hay algo casi poético en este patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Los intentos de silenciar, ridiculizar o simplemente ignorar un mensaje terminan, con el paso de los siglos, convirtiéndose en la evidencia física más difícil de rebatir a su favor. La piedra que se talla para humillar termina siendo la piedra que confirma. El grafito que se dibuja para burlarse termina siendo el testimonio más antiguo que existe. La crónica que se escribe para presumir un imperio termina siendo la fecha exacta que ancla un relato que muchos consideraban leyenda. Si este recorrido te dejó pensando, en el próximo vídeo vamos a caminar, con imágenes reales de cómo se ven hoy, los lugares exactos donde Jesús predicó, sanó y caminó, desde Capernaum hasta el Monte de los Olivos. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.